Gracias, hermanos, por sintonizarnos en los 100.9 de la FM. Actívate Andahuasi, en una edición en donde analizamos necesariamente el acontecer nacional, regional, distrital, provincial y aquello que se pinta de un color turbio en el firmamento de la historia. A pesar que tenemos nosotros claras nuestras consignas de reivindicación popular y aún más con aquella tranquilidad del eterno Quijote que sigue luchando contra molinos de viento para pretender que aquello que está lubricado por el mal, los actos que a sabiendas y con el beneplácito de algunos que no quieren comprarse el pleito ajeno, se sigue conviviendo. Bueno, es justo y necesario tener que poner los puntos sobre las íes y señalar que con una actitud de beligerancia neutral, con un sentimiento de no importancia de lo que acontezca, y peor aún, viviendo en una campaña de desprestigio tan evidente y conociéndose con hechos, con resultados, con documentos, con pruebas más que fehacientes para poder iniciar cualquier acción judicial en un término victorioso. Hay de aquellos que siguen coludiéndose con el poder del vil metal. Pues en nuestra labor cual apostolado de tener que seguir marcando la pauta con eso que muchos niegan y que en la historia se escribe en la página indeleble del acontecer diario, es que cuando se recurre a épocas pretéritas, ya se logra sentir que lo que se comentaba en aquellos momentos es una réplica similar a lo que va aconteciendo en el día a día. Pero del porqué de esta situación especialísima que no solo se ve en nuestro entorno social, sino que se siente a nivel de gobierno, Estado Lima, que se percibe en ese humor de conocencia de en dónde está apretando el zapato, pero a nadie le interesa enmendar el rumbo. Y es que quizás por el diario trajinar en aquellos vericuetos de la vida, sentimos que hablar de delitos, hablar de robos, hablar de narcotráfico, hablar de ladrones, es algo que tiene necesariamente que contemplarse en las pantallas, en los medios, o escucharse a alguien que está pregonando cual púlpito vacío de verdad. Pues vamos nosotros sentando cátedra en lo que es eso, catalogado como egoísmo. Y no cabría otra aseveración más oportuna que el ver que aquellos que nos escudamos con la palabra trillada en democracia solo es un cliché para pasar el momento o es una buena excusa
para tratar de compartir ganancias mezquinas, porque si efectivamente existiere alguien que con el poder necesario de cambiar la historia, que con la visión meridiana, ni siquiera soberana, sino a medio pelo, a medio andar, pensaran en servir, pensaran en dar, pensaran en que en algún momento, como bien dicen nuestros antiguos, la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera. ¿Y por qué cambiamos? Quisiéramos, en nuestro escaso conocimiento antropológico y sociológico, entender de que es más de seguro que aflora el sentimiento de envidia, el sentimiento de querer ser más, las ansias de venganza, porque cuando uno recién comienza a escalar en los peldaños del poder, siente que comienza a crecer su ego cual plumaje del pavo real y piensa que debe ser venerado, piensa que tiene que ser idolatrado por aquellos que están pata en el suelo marcando el compás de la vida. Y eso es innegable, porque hemos tenido esa oportunidad dolorosa, hay que mencionarlo, de conocer amigos, de conocer allegados, sería más aconsejable mencionar eso, y muchos con quienes en algún momento quizás compartimos gabelas, con quienes en algún momento se compartió allá en los surcos de la vida o en el vaivén del trabajo cotidiano, ser otras personas que se cambian totalmente, un giro de 180 grados, porque piensa que llegó su momento de pañar, piensa que llegó su momento de vengarse, piensa que llegó su momento de enriquecerse, porque mal aconsejados como siempre, porque los primeros que se te trinchan cuando eres autoridad, los primeros que están ahí parasitando de tus logros, son los felipillos, son los adulones, son los que te lustran los zapatos, o más bien los que se acomodan la rodillera para poder realizar su trabajo subterráneo. Y en estos días hemos meditado profundamente y seguimos pensando en la terquedad de cual hidalgo Don Quijote de la Mancha, pensando que podemos salir con una armadura invisible de pureza a combatir a aquellos que saben muy bien que peligra el amor sincero y la entrega sin apasionamiento y mucho menos sin esperar dádivas a cambio. Pero ¿qué hay más allá de lo que podemos seguir pensando? Por eso muchos hermanos los vemos y con envidia tengo que manifestar hoy día, los vemos pastorear, los vemos tocar las casas, los vemos acudir en el momento quizás de iluminación, cuando hay algún cristiano que necesite escuchar la palabra de orientación. Y es allí donde nosotros somos conscientes de que no estamos avanzando en nuestra prédica, de que algo falta más en esta sazón de la historia, de que necesitamos quizás
un golpe mucho más profundo para sentir el dolor del hombre que vive allí en los socavones, oculto, con un miserable jornal, apabullado por la condición laboral y amenazado con no tener el pan para el mañana. Y es por eso que asumimos ese reto, hermanos, de querer hablar, de querer levantar nuestra voz, de querer ser censores de los que se equivocan, para que enmienden, para que corrijan, para que sepan de que no todo en esta vida es rodearse de piquichones, no todo en esta vida es aprovecharse de la bondad, no todo en esta vida es hacer cera y pabilo de la confianza que se te entrega, porque aquellos que todavía siguen esperando la justicia divina no tienen miramiento en el hecho ni en el actuar del hombre que sigue errando, que sigue mermando la esperanza. Y es por eso que tenemos cada 4 años personajes salidos no sabemos de qué lugar, iba a decir cloaca, aunque sería lo indicado, que porque piensan tener un par de centavos en el bolsillo pueden comprar tu conciencia y con total desparpajo entregarte la dádiva, si no es en una cajita de fósforo como en antaño, o con el tupper naranja de las últimas elecciones. Y esa es la manera de gobernar en democracia. Pero no pensamos, no meditamos, que si hoy día tropezamos nuevamente en otorgar la confianza a aquel que sabemos que no te va a servir, incidimos en lo mismo. Cuando nosotros puntualmente manifestamos que en la segunda vuelta electoral los 2 candidatos que quedaban no eran representantes del pueblo, no erramos en nuestra apreciación, porque mientras unos querían utilizar el poder para sus fines protervos, los otros lo iban a utilizar para negociar el futuro de tus hijos. Como bien se dice, de calamidad en desastre. Y es por eso que ahora en el equilibrio de poderes esperemos de que no exista componendas, ni vendetas, ni acomodos, porque preocupa ya saber de que tanto el uno como el otro está queriendo mostrar cartas marcadas de suciedad. Para eso el pueblo no ha elegido un cambio que se podría decir, pero en algún momento de estos 20 años nomás preguntamos, y analizando, dejando de lado la politiquería barata, dejando en el tamiz allá lejano la representación partidaria, movimientos localistas o partidos paquidérmicos ya inexistentes, si es que en algún momento alguien que pensó gobernar con el pueblo lo hizo. Hasta ahora seguimos sintiendo esa ausencia y con cierta, no es preocupación, no es envidia, sino con cierta nostalgia sería la palabra, sentir que hay países acá en nuestra Sudamérica o Indoamérica, como la catalogaba Bolívar y después Haya de la Torre, en ese gran continente indoamericano,
en donde no deben existir fronteras, sino un solo bien común, y no el liberalismo económico que hoy nos pregonan los capitalistas que nos siguen oprimiendo, sino debería de existir eso que se llama socialismo de clases, el compartir de las riquezas, no para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigamos siendo el furgón de cola, sino para que se pueda compartir esos gananciales con la justa demanda por el pago de tu trabajo.